estamos reunidos en esta carpa blanca. Y estamos acá en mi caso particular porque hubo otra carpa blanca. La carpa blanca de los 1000 días que resistió el vendaval neoliberal del consenso de Washington. Y que tenemos un sistema educativo argentino en pie porque tuvimos la carpa blanca de los 1000 días. Y en mi caso particular, porque estuve en aquella carpa blanca, hoy estoy en esta carpa blanca. Yo agradezco infinitamente el poder compartir con ustedes. Agradezco a quienes desde hace muchos años comparten en estos espacios que hemos planteado la problemática de la educación ambiental para la sustentabilidad en Argentina. A mis compañeros docentes de los espacios de posgrado y postítulos, a los compañeros docentes internacionales que desde México hacia el sur se sumaron a esta saga de profundizar una marca de la educación ambiental en las tierras argentinas. A cada uno y a cada una de muchos de ustedes con los que hemos compartido por las distintas regiones del territorio argentino, en el noroeste, en el noreste, en el litoral, en la región andina y en la Patagonia, y en el caso mío concreto, en nuestra provincia de Santa Fe, pero en un lugar mucho más concreto que es en Rosario, y mucho más solariego que es el lugar donde vivo, a orillas del río Paraná en Villa Constitución. Estamos aquí porque celebramos, quiero decir, que en mi caso particular no voy a tener la densidad, esa potencia expresiva ni de Enrique ni de José Antonio. Voy a estar habitando el borde de las palabras. Y sí me voy a sumar desde ese borde de las palabras al poeta Roberto Juarros cuando dice: hay que desbautizar la palabra. Y vamos a desbautizar las palabras. Eso que está ahí es el río Paraná frente a mi casa. Ese río ha sido domesticado por la hipertecnologización de la cultura y la sobreeconomización de la vida. Ahí, ese río que antes tenía 10 kilómetros de ancho, ha sido amansado por la hipertecnologización de la hidrovía Paraná y Paraguay, postulando las bondades del comercio internacional que, entre otras cosas, ofrendan al altar del despilfarro la Organización Mundial del Comercio. Y digo, ratificando algo para más adelante, no habrá educación ambiental en nuestros países mientras la Organización Mundial del Comercio diga qué cultivamos, qué exportamos y qué debemos comer. No somos ingenuos, así lo dice y comparto con José Antonio. La educación ambiental, en esa conversación que tuvimos con mi nieto de 5 años, y me dijo, ¿pero qué es la realidad? Es esto, o un sueño o una pesadilla. El sistema educativo de la modernidad insustentable es una pesadilla y seguirá siendo una pesadilla mientras no lo desmontemos. Y el único sueño será que podemos construir los postulados de la educación ambiental desde una visión de la racionalidad. Estamos aquí, en San Clemente del Tuyú, en la atmósfera primaveral del 2009. Acá, cerca, están el Océano Atlántico y más cerca por acá el Río de la Plata.
Y más cerquita acá estamos nosotros. ¿Y sabemos quién tenemos atrás? ¿Por qué nos levantamos? Todos nos levantemos y miremos al de atrás y miremos al del costado. Arriba, arriba y de pie. Demos vuelta, miremos al del costado, démosle la mano al de atrás. Hagamos un abrazo latinoamericano y iberoamericano, porque de esta habrá de salir la educación ambiental que pegoramos. No tengamos temor. También nos domesticaron con el lenguaje de los cuerpos. Nos quisieron convertir en cuerpos frígidos, pero les decimos que todavía tenemos la potencialidad de la erótica. No nos lo van a arrebatar. Cerca tenemos la mejor expresión de lo que han sido la colonización y los sistemas educativos de la modernidad. Nos hicieron creer que una simple línea puede dividir un río de un mar. Es el disparate más inconmensurable de una geografía matematizada al servicio del pillaje. Cuenca del Plata, dicen que es esto, Río de la Plata. Esta palabra inaugural de la Plata fue impuesta por el poder colonizador apenas se inició el siglo XVI, sobrepasando todas las fronteras de lo ético y lo humano, y veló a la antigua designación geocultural de los pueblos originales, que a estas regiones le llamaban la comarca del agua. La comarca del agua para estas culturas no era una mera superficie euclidiana, una lisura, una pista de baile. No era solamente geomorfología ortodoxa que describía aguas y tierras. Era palabra y alma arraigada en el espesor de un territorio, expresando integralmente la territorialidad del ser. El estrambótico concepto impuesto, como todos los que están en los sistemas educativos, en las ciencias clásicas, al interior de las universidades que nosotros trabajamos, en los lenguajes cotidianos, ese concepto tan estrambótico estuvo preñado de una embriagadora e inextinguible sed economicista. Fue solo el comienzo, nada más que el comienzo. Ese rayo fulminante que rasgó para siempre la serenidad de los tiempos, zarandeó los suelos lugareños con grafos descalificadores. Geografía significa geo, tierra, grafos, marca. Lo primero que tenemos que hacer para territorializar la sustentabilidad, para que el sujeto tenga territorialidad, cosa que no lo ha tenido en la modernidad, porque la modernidad no filosofó sobre el espacio, por lo tanto somos seres, sujetos mutilados, y hemos andado por las pedagogías hablando de un sujeto que no existe. Fíjense ustedes, no existe. Entonces, geo, tierra, grafo. Para salir de las garras del economicismo, del mecanicismo, tenemos que saber cuáles son las marcas que la modernidad y la ciencia clásica le hizo a la tierra. ¿A qué tierra? A las lugareñas, a la de aquí, a la de allá, a la de España, a la de México y sobre todo a las tierras de nuestro propio territorio interior. Por eso, esas marcas zarandearon los suelos lugareños con grafos desalfabetizadores y desde la superficialidad lineal de sus urgencias implantó en el corazón de la región y de su historia el camino unidireccional del lenguaje inapelable de la cuantificación. El concepto
Puerto Plata, Río de la Plata, Cuenca del Plata, que abarca una inmensa región de 5 países, se desbordaba en ríos de semen sin agua, hasta que los presagios ominosos de la primera madrugada de la modernidad, sin ninguna ontoepistemología que la contuviera, abriera las entrañas del cuerpo indefenso de Abya Yala, que es el nombre de estas tierras que algunos pueblos originales le pusieron. Y el coito, con la racionalidad instrumental en ciernes, pariera los destinos del pillaje y el martirio de culturas milenarias. El Catecismo de la Plata contenía en todas sus gramáticas matematizadas el breviario cientificista desarrollado académicamente desde el siglo XVII y vivito y coleando aún en el siglo XXI, donde, por ejemplo, en tierra de los argentinos, algunas universidades aceptaron los subsidios de las mineras y otras facultades agrarias son los que preparan los cuadros de Monsanto. La Plata, el río, la cuenca, las minas por el norte y por el sur, la búsqueda y la explotación de minerales se convirtieron en una errancia sin confesiones ni moral, donde millones de seres sacudidos por una tectónica de placas cultural sin parangón en la historia vieron cómo se reorganizaban en desheredades infinitas los territorios ancestrales, desterritorializados por los afanes incontrolables del capitalismo original. Funcionó como un talismán hasta ahora mismo. La idea fuerza de la Plata dejaba entrever desde las orillas de su brillo el derrotero de su especialización eterna, el modo de cómo pocos se enriquecen y cómo muchos se empobrecen. Como tantos más apenas si pueden recorrer el camino sin retorno de ser refugiados ambientales, porque a medida que se desterritorializa su suelo, ofrendado en altar de beneficios colosales, santiguado con las liturgias del cientificismo y del mercado, el desarraigo cultural cosifica al ser y lo sazona a punto de vaciamiento para entregarlo exangüe al turbio desencanto de la banalidad consumista. El lenguaje original impuesto con bizarría colonizadora escribió el discurso del poder. Y ahí anda, aún vivito y coleando. El poder impone las palabras nuevas, tan modernas y tan representativas de la cumbre civilizatoria que naturalmente, modernamente, como hablan algunas, hasta en el fútbol, uno escucha a los periodistas que dicen, ahora hay que hacer un fútbol moderno, los jugadores tienen que tener una idea moderna, como si los jugadores de antaño hubiesen sido unos pelotudos imbéciles. Descolonizar el conocimiento para abrir el camino de la educación ambiental y las políticas sustentables. Por los rumbos de Abya Yala, los silencios se hicieron abismales. El cuerpo bello y voluptuoso de Latinoamérica y el Caribe se quedó sin alas. Se le aquietaron los pies. Se le hundieron los pechos y los pómulos. Pero los ojos siguieron mirando y los corazones latiendo. Aunque llegó el hambre, lo hablábamos con un amigo también, docente de nuestro espacio, Eduardo Rosenbay, el hambre incolmable de todos los frutos, los de la naturaleza y los de la cultura, esa hambre que se come la memoria de la leche, que se olvidó la fiesta del pezón al envenenarse el cordón umbilical con la tierra. El precio del hambre de esa colonialidad ha sido toda la tristeza del mundo. Ustedes saben, y los cordobeses en particular, que hay un lugar que se llama Ongamira, en plena sierra cordobesa. Ese lugar fue habitado de miles de años atrás por otros pueblos. Ahí habitaban cuando ni siquiera en el Nilo estaban los faraones.
cuando ni siquiera Abraham saliera de Ur para pasearse hasta las tierras prometidas, llevando entre otras cosas la anécdota del diluvio universal. Y en la llegada de los colonizadores, ahí estaban los comechingones, que resistieron la colonización. Y fue ahí en Ongamira, lugar hoy abandonado, donde hicieron la resistencia final. Los rodearon y estaban en la punta de la cueva y subieron a la cumbre del alero. Y cuando los colonizadores le cercaron, uno a uno, los comechingones se arrojaron al vacío para defender la dignidad de la vida e inmolarse en una muerte que es hoy por hoy uno de los afluentes de construcción de la educación ambiental latinoamericana. Hace unas décadas, pasando por ahí, Pablo Neruda, cuando le contaron esto, dijo, también lo dijo en otras partes, Ongamira es el sitio más triste del mundo. Pasaba por ahí porque se iba unos kilómetros más hacia el oriente para visitar y estar con otro poeta y representante de la cultura popular, Atahualpa Yupanqui. Ahí se encontraron. Y Atahualpa nos legó para la educación ambiental aquello de las vaquitas son ajenas y las penas son nuestras. Y hoy nos quieren hacer creer que si los que tienen vaquita tienen más vaquita, los que tenemos pena vamos a estar despenados. La geografía de la diversidad enmudeció desdeñada por el discurso unidimensional, unicato de la direccionalidad política, económica y cultural educativa. La superficie abrillantada y muy pulida del poder enfebrecido de cuando en cuando se conmovía por las remesones de la resistencia. Pero ahí están las marcas. Desde México hasta el sur profundo, por todos los rumbos se aprecian las rasgaduras de la minería a cielo abierto, despazurrando la tierra con sofisticada tecnología contaminante y ostentando una sólida formación especializada, matando las aguas y desglaciando la cordillera. Ahí están los suelos, aires y aguas genetizados de homogeneidad contaminada. En la última campaña agraria en la República Argentina se inundaron los suelos fértiles de la Pampa Gringa de Pedroni con 780 millones de litros de agrotóxico, tan alabado por cierta academia, por los economistas neoliberales y el bloque más mediático, para que la lluvia tóxica esparcida por los varones del imperio transgenizado logren consolidar el polo de poder fraguado en la erialización de los territorios. Atónitos padecemos el desguazamiento de los ríos portentosos como el Paraná, tecnologizados hasta convertirlo en cloacas eficientes para que puedan fundirse en rutas rápidas, fugaces como un meteoro, para que sus feligreses, al servicio del crecimiento desbocado del comercio internacional de granos y minerales, también ahora puedan, y sepámoslo, comerciar y llevarse el agua dulce del río Paraná. Esta panacea fundada en la producción de alimentos ha sido desmentida hasta la propia Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que no solamente no hay más hambre en el mundo, sino que hay mucha más desnutrición infantil. Y nosotros hemos tenido que ver cómo en nuestras escuelas los varones de la transgenización que compusieron los territorios del latifundio genético donaban a nuestras escuelas soja transgenizada para que nuestros niños domesticaran sus panzas con un sabor que no tiene nada que ver ni con su cultura ni con sus vidas. Y así se le impuso a comedores escolares y a maestros, porque lo hemos visto preparar tortillitas de esto, tortillitas de allá, y cuando ahí, como en Santiago del Estero, tienen la algarroba, que desde los tiempos de los pueblos originales alimentó millones de habitantes y de una manera en que nadie padecía el hambre.
Ahí está la geografía urbana de nuestras ciudades. Si no reconocemos las marcas en los espacios urbanos, y hoy el mundo es altamente urbanizado. La República Argentina desde hace décadas tiene un porcentaje poblacional del casi 90% urbanizado, deformada en ciudades travestidas de consumismo irracional, donde millones se hacinan en guetos miserables o en guetos de lujo, pero todos, sin esperanza, quedan seducidos y abandonados por la estética desoladora del fascismo de entretenimiento. Por muchos resquicios solariegos se levantan industrias incontroladas vomitando sin claudicaciones el terreno de su desprecio por el ser. La pregunta, como se diría Sloterdijk, ¿dónde estamos? Me puedo hacer muchas preguntas, pero para imaginar la educación ambiental, a mí se me ocurre esta primera pregunta: ¿dónde estamos? Y el concepto de estar no es ingenuo, porque vamos a entroncar esta problemática del estar con uno de los afluentes emergentes de las culturas originales que potencia el estar y el estar como de los aymara para, en ese caso, y solo estando arraigados, poder vivir. Si no, no hay vida. Sin territorio, sin territorialidad no euclidiana, la de los espesores de la cultura, no hay vida. ¿Estaremos habitando el palacio de cristal, como diría Dostoyevsky, con su atmósfera cultural hegemónica convertida en una máquina abstracta? Dice alguien, dentro de muchos relatos sobre el progreso y la herramienta para la igualdad en la que quisieron convertir a la educación, que lo que ha ocurrido en el último siglo pasará a la memoria histórica como la época cuya idea decisiva de la guerra ya no es apuntar al cuerpo, sino apuntar al ambiente, donde están todos los cuerpos. Y aquí nos encontramos en el borde de dos bordes, no solamente en el borde de entre el Río de la Plata y el borde del Océano Atlántico, sino en el borde de bifurcación de una etapa histórica que yace y que no puede dar respuestas nada, y en el otro borde que bifurca para que nosotros le demos literatura, la escribamos y la habitemos con los hábitos de la vida y el hábito del estar. No voy a hablar de Tbilisi, ya lo hicieron mis compañeros, de los primeros enfoques de la educación ambiental. Podríamos hablar de las corrientes que significaron los iberoamericanos desde sus celebraciones en México, después por La Habana, luego en Caracas, después en Joinville y hoy acá. No podemos dejar de recordar algunos aportes para reimaginar y pensar la educación ambiental aquí, como los seminarios sobre universidad y ambiente celebrados en Colombia. La literatura sobre la cuestión ambiental y sobre la educación ambiental en el mundo ha sido inmensamente prolífica durante este tiempo. Estamos a 37 años de Estocolmo, a 32 de Tbilisi. Pero lo que tenemos que decir es esto: en 1997, luego de tanta literatura, de tanto Consejo de Seguridad que vela por la inseguridad del mundo, en 1997 las 225 personas más ricas del mundo tenían una riqueza igual al 47% más pobre de la población mundial, es decir, en aquel entonces 2.500 millones de habitantes. Eso le llevó a decir a Geo 2000 que si esto sigue, lo que está adelante es el no futuro, es decir, la catástrofe ambiental. Pero nosotros queremos construir otros territorios nuevos. Seguramente mientras los estemos construyendo, seguirán revisitados por discursos antiguos, tenazmente ocultos por el discurso único. Y acá quiero rescatar tres conceptos. Voy a ser breve, acá voy a abreviar un poco. Algunos conceptos que me parecen que sí
que debemos recuperar, reinsertar, resemantizar para, en este contexto de los nuevos tiempos, darle la direccionalidad y el magma conceptual e histórico que debieran tener. Uno es un antiguo concepto griego, Foucault lo utiliza, es el epimeleia heartou, que significa inquietud de sí, abierta a ocuparse de uno, del otro y del mundo. Estuvo vigente mucho tiempo esto. Sin embargo, quedó subordinada a ese logos délfico que decía conócete a ti mismo, que es la expresión malsana del individualismo más artero, que después le vino como anillo al dedo a Descartes y toda la saga posterior para hacer en la diferencia sujeto-objeto un proceso de individualización extrema hasta llegar al imperativo categórico kantiano, que traducido en derecho constitucional todavía sigue siendo la filosofía del derecho positivo de nuestras constituciones, donde lo que rige el ordenamiento territorial es el individualismo y la propiedad privada. Si no cuestionamos esto, no habrá educación ambiental para la sustentabilidad. Lo otro que queremos recuperar es el estar como aymara, todavía latiendo en el alma boliviana, nutricio en la constitución y arraigo del ser indígena y mestizo del altiplano. Ese estar como desde el que se cultiva una visión del mundo, el vivir bien. Imposible de abarcar, decía un gran filósofo argentino, despreciado por la academia, Rodolfo Kusch. Dice, es imposible de abarcar una nueva visión del mundo de las categorías de la lógica aristotélica de identidad, no contradicción y tercero excluido. La concepción del mundo, de ese estar como, se basa en la ambigüedad, en la simultaneidad del sí y del no, en la conjunción de las oposiciones, en el juego simbólico, en el acierto fundante, en la aceptación del misterio como infinitud e indeterminación, todo cincelando un haz como parte del vivir. Y el otro concepto es el concepto de ñeñe, guaraní, nuestros hermanos del pueblo guaranítico. Significa tanto palabra como alma y vida. Para que la palabra sea la vida de la tierra y la vida y el alma sean la palabra del agua. Sin ñeñe no hay educación ambiental para la sustentabilidad. Cual manantiales de concepto inagotables como vigorosos ríos de agua subterránea, a esas aguas rebrotan por las grietas de la crisis ambiental. Nosotros estamos felices de estar en esta carpa blanca. Estamos, tanto como lo plantea Enrique como José Antonio, frente a caminos nuevos que tenemos que emprender. Pero recordemos, Alicia comenzó bastante tímidamente. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Eso depende en gran parte de dónde quieras ir, le dijo el gato. No me importa mucho dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa mucho el camino que elijas, dice en Alicia del País la Maravilla. Nosotros sí sabemos qué camino queremos tomar. Es el de la educación ambiental como un desafío epistemológico. La educación ambiental impregnada por el pensamiento ambiental latinoamericano se arraiga en fuentes antiguas. A la educación ambiental no se llega atragantándose con las melindrosas grajeas pedagógicas arrebatadas de eficacia matematizada. En todo caso, esa nomenclatura no traería más que un armazón inadecuado y un final espectral. El camino hacia la morada de la educación ambiental tiene el sortilegio y las convicciones y convulsiones de la subversión epistemológica. Ese es el camino que elegimos, impregnados de fragancias umbrosas y de sueños suaves de otredades abrigadas a la comunidad del ser en su serena afirmación. El camino ambientalizado que decidimos tomar está sembrado, y lo sabemos, de recursos cosificados. Ya lo conocemos. Por eso estamos al acecho.
ese acecho que estimula y agudiza al ser. Pero eso nos vuelve a permitir respirar la luz confiada de la tierra. La recuperación de la tradición sobre la complejidad ambiental será el acontecimiento vital que permitirá desembarazarnos de los discursos hegemónicos. Dice de Sousa, si no liberamos la epistemología, no cambiamos la historia y no se podrá liberar la economía. Se deberán desmontar las murallas que el conocimiento mecanicista urdió con los hilos provenientes de Platón, Aristóteles, rehilados con Descartes, Newton, Galileo, Bacon y Kant y otros seguidores. Positivistas, idealistas, estructuralistas, dialécticos, habitantes de distintos arrabales del conocimiento. Descolonizar el conocimiento impuesto por la ciencia desmemoriada, legitimada desde todas las esquinas del conocimiento. El ejercicio de la colonialidad del poder implica desbaratar los muelles científicos, políticos, culturales y económicos para que no sigan anclando en los territorios del saber ambiental los acorazados promotores del epistemicidio con el que sojuzgaron a los pueblos y domesticaron sus subjetividades. Desmontar la colonialidad del saber, urdida como una estrategia del conocimiento oficial para imponer su palabra y sus ideas mediante la extravagancia de pronunciar una nueva primera palabra sobre las cosas viejas, de diluir con la fragmentación de fronteras la complejidad ecosistémica y cultural y de imponer una forma de ver el mundo con una metodología ya antigua, inaugurada hace mucho tiempo en Occidente. Habrá que sostener con mucho brío ontoepistemológico el imperativo de deconstruir la colonialidad del ser, revestimiento ontológico de la dominación colonial en todas sus vertientes, cuya definición se afirma en la negación y la violencia, desconocimiento de la otredad y la violencia invitida, como decía Derrida, en la violencia mayor contra la vida como una violencia industrial y científica. Quiero ir terminando. No sé qué hora es, no tengo la menor idea. Tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. Si Yolanda me dice que sí, pues yo tengo mucho tiempo. Es una crisis turbulenta la que vivimos. El edificio geométrico de verdades y conocimientos inalterables levantado con hiladas de ladrillos disciplinarizados, insularidades descontextualizadas, ha estallado por los encuentros de una doble vía: implosión interna, que no puede responder nada, y explosión externa del cambio climático. Miren, hablamos en materia pedagógica de la interdisciplinariedad, hablamos en materia de la transversalidad y de tutti quanti apotegmas novedosos para permear lo invulnerable. El problema no es la transversalidad ni la interdisciplinariedad. Podemos atravesar estas disciplinas desérticas, frígidas, amuralladas en las verdades absolutas, y no va a pasar nada. Para que haya transversalidad, para que haya interdisciplinaridad, tenemos que refundar las disciplinas desde el territorio de la complejidad. Es en vano hacer el amor creyendo que la masturbación es suficiente. En definitiva, ocurre que la anatomía de la sostenibilidad que ahora nos proponen tiene la vejez del iluminismo. Todo lo que nos dicen que hay que hacer, la OMS, el Consejo de Seguridad, Bush y compañía, el G7, el G8, el G40, el no sé cuánto, todo de allá arriba, derramando lo que hay que hacer, es tan viejo como la propia modernidad. Lo que nos prometen es cagarnos más. En definitiva, la anatomía de la sustentabilidad promovida de las vertientes del poder internacional se nutre con el virus del progreso y se desfonda en los subsuelos arcaicos de la filosofía racionalista y su engendro metafísico. Hay discursos de ocasión
investido con la ilusión y la esperanza del mundo globalizado. Son como el vestido de seda nueva de la mona, que siempre se quedará mona. Los tiempos de crisis son tiempos de bifurcación, dijimos. Esto está planteado en el Manifiesto por la Vida, que tantos y tantas que han sido nuestros alumnos por aquí y conocen, y ha sido una fuente nutriente para repensar por lo menos los dramas locales. Sabemos dónde terminan las bienaventuranzas de tantas cumbres borrascosas de las últimas décadas. Johannesburgo fue para hablar del desarrollo sustentable y no fue otra cosa que la voz de las empresas. ¿Cómo le vamos a creer a Johannesburgo? Es imposible. Hay que desterritorializar Johannesburgo para que podamos territorializar el currículum ambiental. Recuerdo, y tenemos muy presente en América Latina todo el pensamiento de la filosofía ambiental, la acuñación latinoamericana, nacido en los maridajes entrañables de Colombia, y donde una vez Augusto Ángel Maya dijo: Kant construyó su idea de derecho y de Estado sobre la base de una libertad alienada. Porque la concepción kantiana de derecho no considera sujeto de derecho a la naturaleza. Pues, ¿qué derechos tenemos en la jurisdicción nuestra si la naturaleza, como diría Bacon, es una mera puta? Bárcenas dijo: aquí en Latinoamérica es el momento justo, justísimo. Es el momento en que desnudos nos presentamos con nuestro corazón ante la nada y la angustia y solo nos dejamos golpear por el silencio. Saben mucho del silencio quienes pueden decir que es el silencio y que tenemos que incorporar a las currículas, y ese saber sobre el silencio viene de nuestros hermanos de los pueblos originales. Solamente cuando su mirada nos diga que es el silencio, ahí podremos repensar el currículum ambiental. ¿Saben lo que es IRSA? IRSA es la integración interregional de Sudamérica, que entre otros ejes se desarrolla por la hidrovía Paraná-Paraguay, que se desarrolla para superar obstáculos biogeográficos con el objetivo de fortalecer y acercar mercados, generando impactos descomunales que degradan el ambiente, aumentan la pobreza, aniquilan la diversidad cultural y producen multitudes de refugiados ambientales. Y para hacer IRSA, no es que vino el Espíritu Santo, no. Vinieron los especialistas, salidos de las facultades de hidráulica, geología, mercado, economía y patatín y patatero. Como diría Eloísa, puro telenguendengue. Dijo este gran frankfurtiano: el malestar más grave es el derivado de la vergüenza de quienes son abandonados a su propio infortunio. Y quiero ir terminando. Pensamos y hacemos desde las barricadas, desde las ausencias y desde el vacío existencial expuesto por un mundo suspendido por poleas de autoconservación productivista. Coincidimos con Sloterdijk cuando afirma que vivimos una etapa de renacimiento vulgar, basado en una religión neofatalista. Sus cátedras son los estadios de fútbol y los programas baratos de la televisión. Y su relación con el shopping center, el gran templo contemporáneo, es que en los estadios de fútbol alguien pierde y otros ganan, aunque afortunadamente los canallas de Central ahora ganamos siempre. Y eso es un misterio, para que vean que sin misterio no hay educación ambiental. En cambio, en los shopping centers todos somos perdedores. Desde estas atmósferas se escenifica la confrontación entre la epistemología de la pesadilla moderna y la epistemología
ambiental. Postulamos una educación ambiental que suture definitivamente la escisión entre naturaleza y cultura, que genere el pensamiento holístico en condiciones de promover la reconciliación con la naturaleza, como la epifanía, y permita renacer, como escribe Patricia Noguera, el reencantamiento del mundo. Hay que reencantarnos frente al desencantamiento. La educación ambiental para el siglo XXI, bajo acá, porque quiero ver las miradas de quienes durante tanto tiempo nos acompañaron. Y a este viejo ya le dieron muchas fuerzas. Muchos están por acá, allá, por acá. Ellos nos enseñaron en esta tierra de los argentinos, en esta tierra latinoamericana, en esta ubre iberoamericana, donde las ciudades se han convertido en híbridos innombrables, donde el ser evaporado en los artificios de la insularidad es la sombra de la estética de la desaparición, cumpliéndose fatalmente el destino de ser una ciudad energúmeno, hija putativa de la violación y la depredación a la que fueron sometidas la naturaleza y la cultura por el capitalismo energúmeno, como sabiamente nos legó una mujer, Rosa Luxemburgo. Ambientalizar el currículum de la educación ambiental se expresa a través del retorno de los desterrados. ¿Y quiénes son los desterrados? De la ciencia clásica, la filosofía, la poesía, el misterio, la mirada, la poética. Si no los reinstalamos, será al pedo que hablemos de educación ambiental. Quiero terminar, porque perdí unas hojas, no sé dónde las dejé. Tiene razón. Es cierto que este es viejo y decrépito ya. Repensar la territorialidad desde una geografía de las miradas compartidas. Y eso nos la da solamente el paradigma ambiental. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Un filósofo dijo que la creatividad es aquella cosa que se hace con la angustia. Y nosotros sostenemos que la creatividad es aquella cosa que se hace con el misterio. Sin misterio no hay conocimiento nuevo. Solamente el diálogo con el misterio hondo del estar como, del ñeñé, del epimeleia, ese misterio que entre otros hemos aprendido en la mirada y en la voz de los compañeros y hermanos mapuche como Moira, nos permiten decir por dónde estamos. En el sitio preciso en que debemos estar, acá, en esta carpa blanca, ante una bifurcación de los tiempos revestida de crisis ambiental. Si miramos atrás, sabremos hacia dónde ir para construir los inéditos posibles, como decía Paulo Freire. Y para ir hacia esos futuros sustentables, debemos, entre otras cosas, abrevar en el desafío que nos legó un gran maestro latinoamericano, para nosotros el primer pedagogo ambiental, Simón Rodríguez, cuando viendo la turgencia diversa de América Latina, esa polifonía de diferencias ecosistémicas y culturales, dijo, para avanzar en la emancipación, o inventamos o erramos.
Desde acá les proponemos amotinarnos en la fortaleza de la racionalidad ambiental para producir el asalto final al reducto contaminado de la razón instrumental, apenas iluminado por la oscuridad de su crepúsculo. Es una idea, apenas una idea. Dirán algunos, más cientificista, es una idea de mierda. Pero nosotros decimos, como dijo Leonardo sin tanto a Víctor Hugo, no hay nada más poderoso en el mundo que una idea cuyo tiempo ya llegó. Gracias.